caído, le pido al equipo que nos grabe. Hoy la investigación de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla es durísima. Es sobre un magistrado en retiro y los privilegios de su hija. Te escuchamos, querido Ricardo Sevilla, en la investigación especial Sin Censura. Así es, mi querido Toño. Esta crónica de los hechos que usted ha estado viendo aquí en Sin Censura, que hemos estado documentando, todas estas imágenes, no son, decía mi querido Toño, que son personajes de la ultraderecha. Hay personajes ahí en la ultraderecha, pero estos personajes que usted vio en pantalla, que ha estado viendo en pantalla, ahí deberíamos de preguntarle a Pancho Garfias, porque lo vi en las imágenes que ahorita están pasando. Pancho Garfias se presume como un periodista parlamentario. Francisco Garfias es columnista del periódico Excelsior, es achichincle de Pascal Beltrán del Río. Él firma una columna que se llama Arsenal Político, y ahí desde el Arsenal pues tiene un arsenal de elogios o diatribas según le paguen, y lo estaba yo viendo ahorita en las imágenes, estaba ahí con su teléfono celular. Los personajes que ahí usted vio son simple y llanamente cricosos, dicen aquí en mi barrio, cricosos, es decir, personajes que le meten a la droga bien y bonito. Oye, Sevilla, pero los estás catalogando mal. No los estoy catalogando mal, porque el hecho de que estén trabajando sí o no, vaya usted a saber, en el Poder Judicial, eso no significa que no le metan fuerte a las drogas. Los estamos viendo, y vimos uno de esos personajes que incluso fue abrazado por el Cerillo Anaya, que está completamente fuera de sus cabales, y entonces va y se mete ahí solito, se intoxica, y es un personaje absolutamente ramplón. Yo estoy persuadido de que estos personajes no trabajan en el Poder Judicial, pero si trabajan en el Poder Judicial son carne podrida y de cañón que utilizan las altas esferas, los personajes que no aparecen por ahí y que son solamente los que orquestan todo. Y estos personajes son encabezados por los grupos que, algunos por Norma Piña directamente, Toño, y otros por los grupos afines a Norma Piña, porque son diferentes, llamemos, alas. Ahora, quienes encabezan este tipo de manifestaciones golpistas han sido personajes de la derecha, efectivamente, de la ultraderecha, como muy bien apuntas, pero entre ellos se encuentra un sujeto llamado José Manuel de Alba. Él se presenta como magistrado aquí, allá y acullá. Sin embargo, es más preciso decir que ese señor es un extrabajador del Poder Judicial que recibe las mieles de una pensión vitalicia. De hecho, en los últimos días, este señor, José Manuel de Alba, ha sido un personaje polémico debido a recientes manifestaciones, a las manifestaciones a las que ha acudido, en las que ha participado, y ha ido a picar la cresta, ha ido a provocar, ha sido especialmente agresivo, y esto hay que entenderlo, Toño, público memorioso, especialmente en el contexto de la reforma judicial que busque, y esto también hay que subrayarlo, cambiar la forma en que se eligen a ese tipo de magistrados, que ya se fue, a los jueces y a los ministros. Ahora bien, o ahora mal, según lo vea usted, la participación de este señor, de José Manuel de Alba, en distintas concentraciones y manifestaciones no es gratuita, no es que iba pasando por ahí, que él tenía otras cosas que hacer y se plantó por una ocurrencia, no, todo está íntimamente ligado. Este personaje la semana pasada participó en una protesta, el 4 de septiembre, para ser más específicos, en la capital veracruzana, allá en Jalapa, la cual, Toño, culminó en un altercado que él provocó con el personal del Congreso local, allá, insisto, en Jalapa, donde resulta con una lesión leve en la cabeza tras ser empujado, pero va y provoca. Ahora, pocas voces se atreven a decir que el magistrado en retiro, José Manuel de Alba, es un provocador y es un sujeto en esencia que está ahí para defender sus privilegios. Este personaje de 68 años que trabajó en el segundo tribunal colegial en materia civil en Jalapa, y eso lo voy a subrayar varias veces, en Jalapa, Veracruz, es un iracundo defensor de sus propios privilegios. Y usted va a decir, bueno, pero ¿qué privilegios si ya está pensionado? Bueno,
ese es un privilegio, esa pensión dorada que tienen ellos. Pero no es solamente eso, mi querido Toño, no, ojalá, pero no. Entre los privilegios que se ha otorgado este personaje está el nepotismo. Y es que José Manuel de Alba, quien se retiró apenas pues hace poco y va a cumplir solo un mes, el 16 de agosto, es padre de una jueza, de la jueza Lucero de Alba Peña. Y entonces esta jueza ha crecido como la espuma. Pero no solo esto, sino que Lucero de Alba Peña, como mi querido don David nos está poniendo de fondo, ha participado activa y bélicamente en las manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial. Muy activamente la han entrevistado en W Radio, la han entrevistado desde luego de manera muy satisfactoria para ella en Justicia TV, la han entrevistado de Reforma, la han entrevistado en todos lados prácticamente. Bueno, pues ahí el papá la metió, fue oficial administrativa. ¿Dónde cree usted? Pues en Veracruz, en el Juzgado Segundo de Distrito, en el estado de Veracruz, donde dan la casualidad de que el papá chambeaba. Después, rápido, oficial administrativa, secretaria ejecutiva y secretaria particular. Entonces, aquí se trata de nepotismo puro. Usted, si viera la cantidad de recomendaciones que tiene y señalamientos que tiene este personaje, porque ayer nos hacían llegar esta información, diferentes voces, y entonces decidimos, ya que no estábamos durmiendo, pues darnos cuenta de qué había hecho. ¿Y qué cree? Que fue chofer también. Ella fue chofer, pero no crea que usted que chofer de esos que chambean en Uber, ¿no? Chofer ahí en el Poder Judicial, actuaria, de chofer, actuaria judicial, y secretaria y oficial administrativa, en fin, tiene una cantidad de recomendaciones en el Poder Judicial que tienen precisamente que ver con el impulso que le da su papá, ese personaje bélico, ese personaje provocador, y esa mujer que, a ver si mi querido don David nos permite oír un poquito de la cabeza hueca que tiene esta juzgadora, porque ya ella es una jueza y está dando sentencias, está haciendo su chamba, sin ningún tipo de idea de lo que está haciendo. Eso se lo digo a título propio, porque la he estado escuchando lamentablemente durante la mitad de la madrugada, pero yo le voy a pedir, mi querido David, ponga el video que a usted más le plazca, que el que tenga a la mano, porque justo el que tenga en la mano es el que le va a dar cuenta al público memorioso quién es esta jueza de distrito, ¿eh? Póngalo, por favor. ¿Qué significa para mí ser jueza federal? Me van a decir idealista, pero cuando me pongo la toga, cuando dicto sentencia, sé que estoy haciendo lo que debo de hacer, porque me siento plena, porque sé que sumo, porque sé que puedo lograr un cambio. Claro, porque cuando el juzgador se pone la toga, inmediatamente sabe lo que tiene que hacer. Es como si se pusiera usted la capa de Batman y se pone la capa de Batman e inmediatamente sabe usted lo que tiene que hacer, porque así se lo dicta la toga. Este es un asunto ridículo y sería ridículo, Toño, e inicuo, no inocuo, aunque lo es, sino inicuo, si únicamente se tratara de un personaje anecdótico en la historieta que están armando en la derecha. Diría uno, bueno, pues una chumelita cualquiera, no pasa nada, le pagan ahí en Cinépolis, le pagan en otro lado. No, esta es una jueza federal, esta es una jueza de distrito. Esta persona forma parte de la élite del Poder Judicial, forma parte y es fruto del nepotismo, de ese nepotismo que no se ha atrevido a comentar ni en Latinos, porque ella andaba persiguiendo, por cierto, un disque reportero a Miguel Ángel Yunes después de la sesión y le hacía una serie de preguntas,
que uno dice, ¿por qué no se las hace a la jueza de distrito? ¿Por qué no se las hace a la jueza federal? ¿Por qué no se hace una investigación con todos los recursos económicos que ellos tienen y todas las 30 o 40 personas que trabajan en la redacción? Les saldría una investigación, yo quiero imaginar que muy buena. ¿Pero por qué no lo hacen? Justamente porque, como dice Toño Ruiz, porque esto ya lo hacen con maldad. Ellos saben perfectamente que lo que están defendiendo es una mentira, que lo que están defendiendo es completamente indefendible y a pesar de todo lo continúan haciendo. Esta imagen, por ejemplo, que usted está viendo es de Justicia TV. Le están dando una cobertura, le están dando una lisonja, le están haciendo una entrevista. Eso no es periodismo de ninguna manera y desde ningún ángulo que se le vea. Sin embargo, eso es lo que practican. Providencialmente, ahí está usted viendo el micrófono de Milenio, va a ver el micrófono de Televisa, el de W Radio, el de los medios de comunicación corporativos que se encargan precisamente de eso. Le digo, sería intrascendente si este personaje fuera solamente lo que es un chusco protagonista de la historieta de la derecha, pero no lo es. ¿Por qué? Y debe preocupar, porque está siendo pagada con dinero del pueblo, porque los juzgadores, porque los jueces de distrito, porque los magistrados, porque los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de ser perezosos como Luis Miguel Aguilar Morales, Luis María Aguilar Morales, decía, pues lo hacen los secretarios de cuenta, los secretarios de estudio, no lo hacemos nosotros, así que si ellos se van a huelga, si se van a paro, si se van a lo que sea, si se detienen, pues nosotros, ¿qué hacemos? Si nosotros no sabemos hacer absolutamente nada, esto se tiene que detener. ¿Y qué crees, Toño? Que ya se va a terminar, porque la reforma ya ha sido aprobada y ya será cuestión de tiempo para que comience a implementarse y entonces ahí sí van a sufrir este tipo de personajes. Ana Margarita Ríos Farjat acaba de publicar un texto en, pues esa no es la Cueva de los Malandros, porque tú bien apuntas que la Cueva de los Malandros es ahí en Radio Fórmula, pero pues esta que sería la Gruta de los Malandros, también ahí en el Universal, pues ha publicado que prefiere renunciar antes de prestarse a ese tipo de embestidas en contra de la autonomía al Poder Judicial. Este tipo de barrabasadas, yo creo que solamente las cree su abuelita mal informada, y eso porque su abuelita bosteza al estar escuchando este tipo de payasadas y de pavadas, porque el pueblo, y eso es lo que más gusto me da, Toño, no solamente está politizado. Fíjate que ayer yo veía las redes sociales, diferentes redes sociales, y estaba en tendencia la sesión del Senado de la República como si fuera una serie, y eso me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque significa que la gente está muy atenta. ¿Cuándo en la historia de México, recuérdeme usted, porque yo tengo quizá mala memoria en ese plano, yo nunca había visto que la gente estuviera comentando, que estuviera argumentando, que estuviera defendiendo y que estuviera muy atenta a una sesión del Senado de la República, porque en otro tiempo este tipo de cosas se ignoraban, se pasaban de largo, trataban de ponernos en ese momento un partido de fútbol, una noticia que tuviera que ver con la vaquita marina o con lo que usted quisiera, pero ayer el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta historia, dio cuenta de que está muy politizado y que no está dispuesto a ya cruzarse de brazos, sino a defender la democracia a todo trance, es decir, a ultranza. Así es, querido Ricardo, pues qué ilustrativo, qué infamia lo que estamos escuchando aquí sobre este juez, este magistrado que pues mete ahí a su hija, que se apellida de Alba también, ¿no? Por cierto, tiene el noble apellido, quién sabe por qué, ¿no? A veces pasa así, José Manuel de Alba. Y bueno, pues esto simple y sencillamente exhibe la realidad de ese poder judicial. Yo insistía desde el principio, no es que hagamos leña del árbol caído, pero esta es una más de las infamias que ha cometido ese poder judicial, sus impartidores de justicia.
Así que, pues eso se tiene que plantear. ¿Qué te parece que cerramos y le pido al equipo que nos grabe hablando de, pues eso, ¿no? Esta crónica de los episodios más relevantes durante la aprobación de la reforma